En la conferencia El juego de la vida de Neville Goddard, se explora la idea de que la vida misma es como un juego, y para jugarlo bien, es crucial conocer sus reglas. Goddard nos guía a través de los principios fundamentales que rigen este juego y nos enseña cómo utilizar nuestra conciencia e imaginación para ganar, es decir, para crear deliberadamente nuestra realidad. Neville comienza explicando que, como en cualquier juego, existen reglas que determinan cómo se debe jugar. Si violamos estas reglas, sufrimos las consecuencias. A lo largo de nuestra vida, constantemente jugamos este juego, desde la mañana hasta la noche, aunque la mayoría de las personas no son conscientes de ello. Por eso es importante que aprendamos las reglas, ya que hacerlo nos permitirá jugar de manera más eficiente y con mejores resultados. Las enseñanzas de Neville nos invitan a asumir el control de nuestras vidas, tomando conciencia de las reglas que rigen la creación de nuestra realidad. Una de las primeras reglas que menciona está extraída del libro de Eclesiastés: ni aun en tu pensamiento maldigas al rey, ni en los secretos de tu cámara maldigas al rico. Porque un ave llevará tu voz o alguna criatura alada hará saber el asunto. Neville nos recuerda que nuestros pensamientos no son privados. Incluso aquellos pensamientos que mantenemos en secreto tienen un impacto en nuestra realidad. Si constantemente mantenemos pensamientos de resentimiento, envidia o odio hacia los demás, esos pensamientos inevitablemente volverán a nosotros en forma de experiencias desagradables. Esta es una regla clave del juego: nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Otra regla fundamental proviene del Evangelio de Marcos, donde se nos dice: cualquier cosa que desees, cree que la has recibido y la recibirás. Aquí Neville destaca que la clave para manifestar cualquier deseo es creer que ya lo hemos recibido. En otras palabras, debemos sentirnos como si ya estuviéramos viviendo el resultado deseado. El juego de la vida se gana cuando nos sentimos completamente inmersos en la sensación de que ya hemos alcanzado nuestra meta. Este principio de la asunción es central en las enseñanzas de Neville, quien insiste en que, si deseamos algo, debemos actuar y pensar como si ya lo tuviéramos, y con el tiempo, el mundo externo reflejará esa realidad interna. Neville también introduce el concepto de echar el pan sobre las aguas, una expresión bíblica que, según él, significa no preocuparse por cómo sucederá la manifestación de nuestros deseos. No es nuestra tarea controlar el cómo. Simplemente debemos sentir con intensidad y certeza que nuestro deseo ya se ha cumplido y luego dejar que el universo organice los eventos necesarios para su materialización. Este principio nos libera de la necesidad de intentar manipular o controlar los detalles de nuestras manifestaciones. En lugar de ello, debemos confiar en el proceso y permitir que las circunstancias se desarrollen naturalmente. Neville ilustra estos principios con la historia de Winston Churchill, quien a lo largo de su vida enfrentó numerosos fracasos. Sin embargo, Churchill descubrió una verdad que cambió su vida: el estado de ánimo decide la suerte de las personas, en lugar de ser la suerte la que decide el estado de ánimo. En otras palabras, lo que sentimos internamente es lo que determina lo que experimentamos externamente. Churchill aplicó esta comprensión durante los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, manteniendo un estado mental de victoria a pesar de los bombardeos y la devastación. Esta actitud eventualmente condujo al triunfo, mostrando cómo la persistencia en un estado de ánimo positivo puede cambiar incluso las circunstancias más desafiantes. Uno de los puntos clave de la conferencia es que nuestro estado de ánimo y nuestra actitud interna deciden nuestra suerte. Si constantemente estamos deprimidos, enojados o preocupados, esas emociones negativas influirán en la realidad que creamos. Neville menciona que muchas personas pasan sus vidas atrapadas en estados emocionales negativos, repitiendo las mismas historias tristes sobre su vida, su trabajo o sus relaciones. Al no cambiar su estado de ánimo, no ven ningún cambio en su mundo exterior. Sin embargo, si lograran cambiar su estado mental, verían un cambio en sus circunstancias. Neville enfatiza que, al aplicar las reglas del juego, podemos predecir nuestro futuro. Si mantenemos un estado de ánimo positivo y persistimos en él, pronto veremos que nuestro mundo comienza a reflejar ese estado.
Esta ley no solo se aplica a personas y eventos, sino también a objetos inanimados. Neville menciona que en ciertos estados de ánimo ha encontrado libros que no había tocado en años, y al abrirlos, ha descubierto pasajes que confirman lo que estaba sintiendo en ese momento. Este ejemplo ilustra cómo todo en nuestro entorno está influenciado por nuestro estado de ánimo, y que incluso los objetos inanimados responden a las vibraciones que emitimos. Para jugar bien el juego de la vida, Neville insiste en que debemos decidir qué es lo que queremos. Una vez que lo hemos decidido, debemos asumir la sensación de que ya lo tenemos, aunque nuestros sentidos y nuestra razón nos digan lo contrario. La persistencia en esta sensación es lo que finalmente hará que nuestro deseo se manifieste en el mundo físico. Es importante recordar que, al principio, puede parecer que esta técnica no funciona, pero eso se debe a que no la hemos practicado lo suficiente. Neville asegura que, si persistimos, tarde o temprano veremos cómo nuestra asunción se convierte en un hecho. A lo largo de la conferencia, Neville ofrece varios ejemplos de cómo ha aplicado estos principios en su propia vida. Uno de los más impactantes es el relato de una mujer que, en sus 60 años, no tenía nada y ganaba solo $75 a la semana. Sin embargo, cada mañana, mientras se bañaba, repetía para sí misma, «Algo maravilloso me está sucediendo ahora». Aunque al principio no tenía pruebas de que algo maravilloso estuviera ocurriendo, persistió en esta afirmación. Pronto, un amigo cercano cambió de opinión y creó un fondo fiduciario de $100,000 para ella, algo que nunca antes había hecho. Poco después, él volvió a crear otro fondo similar, lo que transformó por completo la situación financiera de esta mujer. Este ejemplo muestra cómo la persistencia en un estado mental positivo puede atraer cambios significativos en nuestras vidas. Neville nos advierte, sin embargo, que la ley tiene tanto un lado positivo como negativo. Si utilizamos esta ley para mantener pensamientos negativos, esos pensamientos también se manifestarán en nuestra realidad. Por eso, es esencial que nos controlemos y evitemos maldecir o criticar, incluso en secreto. Como dice Eclesiastés, nuestras palabras y pensamientos no son privados, eventualmente, lo que pensamos y sentimos se hace saber en el mundo exterior. Otro principio importante que Neville menciona es el de mantenernos firmes en el final. Cuando imaginamos nuestro deseo cumplido, debemos permanecer fieles a esa visión, sin importar lo que suceda en el mundo exterior. Incluso si parece que las circunstancias van en la dirección opuesta, debemos mantenernos firmes en nuestra asunción de que ya hemos logrado nuestro deseo. Neville explica que, si mantenemos esta actitud, el universo se reorganizará para hacer que nuestro deseo se haga realidad. Uno de los relatos más personales que Neville comparte en la conferencia es su experiencia de licenciamiento del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque inicialmente se le negó su petición de ser dado de baja, Neville no se dejó desanimar. En lugar de ello, imaginó que ya estaba en su apartamento de Nueva York, libre del ejército. Persistió en esta visión y, poco después, su capitán cambió de opinión y lo ayudó a obtener su licenciamiento con todos los honores. Este ejemplo muestra cómo, cuando permanecemos firmes en nuestra visión interna, incluso las personas que inicialmente se oponen a nosotros cambiarán de opinión si es necesario para cumplir nuestro deseo. Neville también enseña que no debemos preocuparnos por cómo sucederá la manifestación de nuestros deseos. No es necesario que seleccionemos a las personas que desempeñarán un papel en la realización de nuestro deseo, el universo se encargará de organizar todo. Lo único que debemos hacer es mantenernos fieles al final y confiar en que los eventos necesarios se desarrollarán para cumplir nuestra visión. A lo largo de la conferencia, Neville nos anima a practicar estos principios de manera consciente. Nos invita a experimentar con pequeñas cosas, como imaginar que tenemos un objeto deseado o que estamos en un lugar al que queremos ir. Si persistimos en estas imaginaciones, eventualmente veremos cómo nuestras imágenes mentales se materializan en el mundo físico. Neville enfatiza que la vida es un juego, y que podemos divertirnos mientras lo jugamos, sabiendo que tenemos el poder de crear cualquier realidad que deseemos. Al final de la conferencia,
Neville nos invita a entrar en el silencio, una práctica en la que nos sumergimos en la quietud de nuestra mente y nos enfocamos en sentir la realidad de nuestro deseo. Este es el momento en el que plantamos la semilla de nuestra manifestación. Al dejar que esa semilla crezca en la oscuridad del silencio. Neville Goddard concluye su conferencia El juego de la vida destacando la importancia de la meditación y el silencio como herramientas para arraigar nuestras asunciones y permitir que las semillas de nuestros deseos florezcan. Al entrar en el silencio, nos retiramos del ruido del mundo exterior y dirigimos toda nuestra atención hacia el mundo interno, donde se gestan y toman forma nuestras creaciones. En este estado de quietud, podemos enfocarnos en sentir la realidad de nuestros deseos cumplidos, y este sentimiento, según Neville, es lo que da vida a nuestras manifestaciones. El acto de entrar en el silencio no solo se refiere a un estado de calma mental, sino también a un retiro de la preocupación y la duda que a menudo surgen cuando deseamos algo. En este estado, no tratamos de forzar la manifestación, sino que simplemente nos permitimos vivir en el final y confiar en que lo que hemos plantado en nuestra conciencia eventualmente dará fruto. Neville explica que, al igual que un agricultor planta una semilla y luego permite que la naturaleza haga su trabajo, nosotros debemos hacer lo mismo con nuestras asunciones. Una vez que hemos imaginado y sentido nuestro deseo como una realidad, debemos soltarlo y permitir que el universo orqueste los eventos necesarios para su manifestación. Este acto de soltar es crucial. Neville menciona que una vez que hemos alcanzado el alivio al imaginar nuestro deseo cumplido, no es necesario repetir el proceso una y otra vez. Al hacer esto, estamos indicando que aún dudamos de la eficacia del acto creativo. Cuando realmente confiamos en el poder de nuestra imaginación, sabemos que una vez que hemos sentido el alivio de que nuestro deseo ya es una realidad, hemos hecho todo lo necesario para que se manifieste. Repetir el acto sin necesidad muestra desconfianza y puede interferir con el proceso natural de manifestación. Neville insiste en que debemos confiar en que el poder creativo de nuestra imaginación siempre responde a nuestros sentimientos más profundos. Neville también toca el tema de cómo las personas, a menudo, maldicen sin saberlo a través de sus pensamientos y emociones negativas. Cita la advertencia de Eclesiastés, ni aun en tus pensamientos maldigas al rey, explicando que cada pensamiento que albergamos tiene una fuerza creativa. Cuando permitimos que nuestra mente se llene de pensamientos de envidia, resentimiento o crítica hacia los demás, estamos enviando esas vibraciones hacia el universo. Y esas mismas energías regresarán a nosotros en formas que tal vez no esperamos. En lugar de enfocarnos en las deficiencias o fallos que percibimos en los demás, Neville nos anima a cultivar pensamientos positivos y a mantener un estado de ánimo elevado. Porque lo que enviamos al mundo siempre vuelve a nosotros. La ley que Neville expone tiene dos lados, el positivo y el negativo. Nosotros decidimos qué lado de la ley utilizamos, según el tipo de pensamientos y emociones que mantenemos. Si somos conscientes de nuestras emociones y elegimos conscientemente estados mentales positivos, entonces experimentaremos las bendiciones que la ley puede traer. Pero si, por el contrario, permitimos que nuestra mente sea dominada por pensamientos destructivos o negativos, esos mismos pensamientos volverán a nosotros en forma de experiencias no deseadas. Un principio central de esta enseñanza es que Dios y el hombre son uno, y este Dios dentro de nosotros se expresa a través de nuestra imaginación humana. Cuando Neville habla de la imaginación, no se refiere a un simple proceso mental de fantasía, sino al poder creativo que da forma a toda nuestra realidad. Este poder, según él, es Dios actuando a través de nosotros. Cada vez que imaginamos algo con suficiente convicción y sentimiento, estamos utilizando este poder divino para crear nuestra realidad. La vida, como Neville la describe, es un constante juego de contactar sensaciones internas y permitir que esas sensaciones se expresen externamente en forma de experiencias. Neville insiste en que, para jugar bien este juego de la vida, debemos entender y aplicar las reglas de la creación consciente. Si no lo hacemos, seguimos siendo víctimas de las circunstancias, creyendo erróneamente que fuerzas externas controlan nuestra vida. Pero una vez que comprendemos que nuestros pensamientos y emociones son los arquitectos de nuestro destino,
podemos comenzar a jugar de manera deliberada, eligiendo conscientemente los pensamientos que deseamos que se manifiesten. Un ejemplo poderoso que Neville comparte es cómo logró salir del ejército durante la Segunda Guerra Mundial utilizando estos principios. En lugar de aceptar las circunstancias externas que le decían que debía quedarse en el ejército, Neville imaginó vívidamente que ya estaba de regreso en su apartamento en Nueva York. Persistió en esta imagen, sintiendo el alivio de estar libre del servicio militar. A pesar de que inicialmente su petición de licencia fue rechazada, su capitán cambió de opinión poco después, y Neville fue dado de baja con todos los honores. Esta historia ilustra que, cuando permanecemos firmes en nuestra visión interna, las personas y las circunstancias que inicialmente parecen oponerse a nosotros cambiarán para cumplir con nuestra asunción. Otro aspecto esencial que Neville resalta es el de reconocer y agradecer nuestras manifestaciones incluso antes de que ocurran en el plano físico. Este acto de gratitud es parte del juego de la vida, ya que refuerza nuestra creencia en que lo que deseamos ya es una realidad. Al dar gracias de antemano, estamos sellando nuestra asunción y afirmando que confiamos plenamente en que el universo ya ha comenzado a trabajar en nuestro favor. La conferencia también menciona que, aunque el mundo parece estar dividido en diferentes personas, situaciones y cosas, en realidad, todo está interconectado y es parte de una única conciencia. Neville enfatiza que no estamos separados del mundo que nos rodea, ni de las personas que conocemos. Todos compartimos la misma fuente de conciencia, y esta comprensión nos permite ver el mundo de una manera diferente. En lugar de vernos como víctimas de circunstancias o de otras personas, comenzamos a comprender que todo lo que experimentamos es una extensión de nuestra propia conciencia. Esta realización nos libera de la ilusión de la separación y nos otorga un mayor control sobre nuestras vidas. Neville nos anima a experimentar con estos principios no solo en los grandes deseos de la vida, como la salud, el éxito o el amor, sino también en las pequeñas cosas cotidianas. Al aplicar estas reglas en situaciones menores, podemos ver rápidamente cómo la ley de la asunción funciona y cómo nuestra imaginación tiene el poder de influir en el mundo externo. A medida que ganamos confianza en nuestra capacidad para crear conscientemente nuestra realidad, podemos aplicar estos mismos principios a situaciones más importantes, sabiendo que el proceso es el mismo, sin importar el tamaño del deseo. En última instancia, Neville nos recuerda que la vida es un juego, y como en cualquier juego, podemos aprender a disfrutarlo si comprendemos y aplicamos sus reglas. No estamos aquí para ser víctimas del destino o de fuerzas externas, estamos aquí para crear deliberadamente la vida que deseamos experimentar. Al aprender a controlar nuestra imaginación y dirigir nuestras emociones, podemos transformar completamente nuestras circunstancias y vivir de acuerdo con nuestros más altos ideales. La enseñanza central del juego de la vida es que somos los creadores de nuestra realidad, y la clave para ganar en este juego es mantener un estado de ánimo positivo, visualizar nuestros deseos como ya cumplidos, y persistir en esa visión hasta que se manifieste en el mundo externo. Al hacerlo, nos liberamos de la creencia en causas externas y asumimos nuestro poder como seres divinos con la capacidad de moldear nuestro destino.